Si sale, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 6 del quinto año, una conciencia bien formada, definiendo y promoviendo las exigencias del Evangelio. Antes de comenzar la reflexión, pidamos al Señor su gracia para comprender esta lección, así como les recuerdo que estos audios es una ayuda para la reflexión de nuestra lección y nunca van a sustituir las vivencias o la vida de comunidad que se forman o se realizan en nuestras clases. La lección anterior vimos que es de suma importancia vivir y practicar los valores fundamentales para así lograr la perfección humana y social. Lo que comenzando esta lección se nos pide tener coherencia, discernimiento y sobre todo sabiduría para poder actuar con los valores y los principios ante cualquier circunstancia que se nos presente. Esta pequeña frase es una invitación o es un recordatorio que la evangelización no solamente es de palabra, sino también es con hechos. Y la mejor evangelización que tenemos, es el testimonio que nosotros damos. Por eso se nos pide esta coherencia. Por otro lado, es deber de la Iglesia, además de vivir y practicar los valores, también es deber su difusión, así como la enseñanza de los mismos, ya que con la práctica de los mismos se garantiza un progreso personal y social. Para imaginarnos estos hay que pensar en una sociedad donde la mayoría de los ciudadanos se rigen por estos valores y no por el dicho, el que no tranza no avanza. La diferencia y el progreso estaría al alcance de todos, de toda la comunidad. Con esto se nos dice que tenemos un doble compromiso: practicar valores y enseñarlos, difundirlos. Nuevamente, la mejor enseñanza que tenemos es con el testimonio, con el ejemplo de vida. Cuando nosotros los practicamos en público, eso también es una manera de enseñarlo. Continuamos con el capítulo 4, criterios de juicio. Todo lo anterior que se nos dijo no tendría mucho caso si no se aplica al contexto que vive la sociedad. Es decir, para garantizar el fruto de los valores fundamentales es necesario conocer la situación, el contexto que vive la sociedad para poder implementarlos de la mejor manera posible, porque de lo contrario, llegar y querer implementar algo fuera de un contexto, pues no se garantiza el éxito o el fruto, lo que se está aplicando. En este caso, los valores. Recordando un poco las lecciones de tercero, donde se nos hablaba acerca de la culturización del Evangelio, lo cual era adaptar el Evangelio a las circunstancias de la sociedad, de las personas. De esa misma manera los tenemos que hacer con los valores, adaptarlos primeramente a las leyes de la sociedad, pero también a las realidades que vive las comunidades en particular y sobre todo las personas. Ante esto me viene a la mente el pasaje del Evangelio donde se habla de San José, describiéndolo como un hombre justo. Esto cuando él se da cuenta que María está embarazada. De acuerdo a las leyes del pueblo de Israel, lo justo era que una mujer adúltera muriera apedrada. Sin embargo, la justicia de San José vemos que no es la misma a la del pueblo de Israel. Un sacerdote nos decía que la justicia que tiene San José es la justicia de Dios y por eso decide huir en secreto para que no le pasara nada. Otro ejemplo, ya un poco a lo mejor más práctico, es que un joven, un niño que ha crecido con violencia en su hogar desde su nacimiento, lo más seguro es que él, o la tendencia nos dice, es que él va a ser una persona violencia. Entonces tenemos que adaptar los valores, los principios fundamentales para ir cambiando y viendo el progreso ante esta persona. Y esto es un punto muy importante.
Por ejemplo, en el pueblo de Israel, aunque nos parezca que sus leyes eran salvajes, bárbaras, en el aspecto de que una persona tenga que morir apedrada, no se puede hacer otra cosa porque el sentido de justicia para ellos es eso. Y si queremos cambiar esa idea, pues primeramente tenemos que ir entendiendo precisamente qué entienden ellos por justicia. Claro está que como cristianos debemos promover las leyes que no atentan contra la dignidad humana. Después de haber comprendido esta cuestión, las realidades o los conceptos que los pueblos tienen hacia los principios fundamentales, pues como cristiano tenemos que ir promoviendo estos principios que de forma que no atenten contra la dignidad humana. Por ello es importante conocer al pueblo de una manera histórica y cultural. Y para ello nos apoyamos de las ciencias, particularmente de las ciencias sociales. Como consecuencia de lo anterior, se tiene la necesidad de dar a conocer la realidad en la que vive la sociedad, emitir una crítica o un juicio sobre la sociedad, la cual debe de ser de manera objetiva. Esto se lleva a cabo por las autoridades capaces. Haciendo un paréntesis, lo que aquí yo creo que nos quieren decir es que estas autoridades capaces son autoridades o son figuras con una moral y ética incuestionables para poder emitir esta crítica o este juicio objetivo. Además, esta autoridad también debe de poseer sabiduría para poder discernir cuál es la raíz del problema. Completando esto, no solo basta dar la crítica, sino que esta crítica debe ser tan objetiva que sea capaz de darnos cuál es la raíz del problema para dar una posible solución. Criticar por criticar es lo que muchos hacemos y no ayuda en nada. Criticar con una posible solución, eso muy pocos lo hacen y es lo que realmente puede ayudar tanto a una persona, comunidad o sociedad. En el caso que no estemos preparados o no nos sintamos con esta autoridad mencionada, pero nos toque hacerlo, pues nuestro deber es actuar con los valores de juicio para el primer punto, y para el segundo se nos menciona que la doctrina social es un claro ejemplo de cómo llevarlo a cabo. Si nosotros no nos sentimos con esta autoridad ética, moral, y aparte no sentimos que tenemos la sabiduría, pero sin embargo nos toca emitir este juicio, esta crítica, pues la manera en que como debemos actuar es como la doctrina social nos ha venido diciendo, que tenemos que ver por la dignidad de las personas, la dignidad de la comunidad, del pueblo, por el bien común, la aplicación de los principios y valores fundamentales. Si queremos emitir juicios más objetivos y reales, pues nos debemos de apoyar en la historia pues tenemos que observar la historia y la cultura del pueblo. Para ello nos apoyamos de las ciencias sociales, ya que estas pueden ofrecer datos concretos y estadísticos de la realidad, pero hay que tener cuidado de estos datos porque hay que recordar que estos datos pueden ser manipulables. Entonces hay que aplicar discernimiento sobre dicho conocimiento o dicha estadística que se nos presente. Ante esta cuestión hay que recordar algo muy fundamental, nuestra misión como evangelizador, la cual no es establecer posturas o querer influir en posturas socioeconómicas, sino que nuestro deber como cristiano es predicar el evangelio con hechos, con testimonio, buscar la gloria de Dios y la salvación de los hombres y de la sociedad. Sí, para lograr esta misión es necesario establecer una postura socioeconómica donde se vigile, se cuide primeramente la misión, la dignidad de las personas, la dignidad del pueblo, progreso individual, social. Lo tenemos que hacer, pero no como nuestro objetivo o como nuestro fin, sino como parte de nuestra misión evangelizadora de cristianos que tenemos.
Por eso es importante siempre actuar con valores fundamentales por nuestro bien y el de nuestros hermanos. Por dar un ejemplo de esta cuestión, el sistema en que vivimos actualmente nos permite tener bienes materiales, pero que no se nos olvide que se nos pide ser los buenos administradores de Dios. Dicho en otras maneras, tengo propiedad privada para administrarlos de acuerdo a la justicia de Dios y con ello cumplir parte de mi misión evangelizadora. Una consecuencia de todo este actuar es que nos puede llevar al diálogo o a establecer relaciones iglesia política e iglesia economía e iglesia sociedad, en donde tenemos que recalcar que nuestro deber cristiano es salvaguardar la dignidad del hombre a favor de la gloria de Dios y la salvación del hombre y de la sociedad. Todo lo anterior se debe de adaptar a la situación de cada iglesia particular, ya que como sabemos entre un país y otro, un estado y otro estado, del mismo país o más sencillo de una colonia a otra colonia de nuestra ciudad, las realidades cambian bastantes. Mientras que en una colonia se preocupan por el día a día, pero a lo mejor tienen fuertes relaciones familiares, en otras colonias se preocupan por amasar más fortuna, descuidando a la familia. Por ello es necesario que la iglesia particular adopte y practique los valores fundamentales de acuerdo a las realidades que en ella se viven. Después de haber emitido el juicio y adaptado o aterrizado la realidad particular, tenemos que seguir progresando, tenemos que seguir avanzando por el bien y la dignidad de las personas. Como se dijo, no solo se emite un juicio por emitir un juicio, se emite un juicio para dar con la raíz del problema. Una vez que se emite este juicio, se conoce la raíz del problema y entonces se puede plantear un plan de acción, un plan de trabajo para llevarlo a cabo y así ir solucionando problema por problema. Aquí hago un paréntesis porque creo que es muy importante. Hay muchos problemas en nuestra sociedad, en nuestro país, pero hay de problemas a problemas. Igual en todos los problemas podemos poner nuestro granito de arena, pero hay que entender que son diferentes. Puedo dar un ejemplo sencillo. A lo mejor en mi colonia tengo dos problemas. Que está muy sucia, ese es uno, y el segundo es la violencia que se vive en la colonia. Respecto al primero, puedo organizar a mis vecinos para limpiar y que la colonia pues vaya quedando más limpia a la vez, ¿no? Poner cestos de basura, que cada quien salga a barrer su patio, etcétera. En cuanto al segundo, es una cuestión más social que personal, pero la aportación que yo puedo hacer es educar a mis hijos para que no sean violentos, para que sean útiles, para que sepan ganarse el pan con su trabajo y así no tengan que delinquir. Obviamente esta enseñanza no es de un día a otro y eso se va a acabar. Es un plan de acción, digámosle, a mediano plazo. Y menciono estos dos ejemplos porque mucha gente se queja o se molesta en el aspecto de que ¿para qué limpian si hay problemas más importantes que atender como la violencia? Este puede ser para nuestro ejemplo. Y el ejemplo lo hago porque creo que así como formamos minorías, así vamos a ir progresando en la sociedad, solventando problemas de pequeños en pequeños hasta que en un momento dado se solvente el problema mayor. Se vayan solventando los problemas mayores. A lo mejor la delincuencia se da porque resulta que como los lugares están muy sucios, los delincuentes se pueden esconder y ahí hacer sus actos malvados. Una vez limpio, a lo mejor ya se les acabó su escondite y puede ser motivo para que la delincuencia baje. Lo que quiero plantear con este ejemplo es que el progreso, al igual que la formación de minorías, va de poco en poco. Empiezo con un progreso pequeño, progresando en algo pequeño como es la limpieza común. A lo mejor luego ya estoy pintando, ya se ve más bonito el lugar. A lo mejor luego se alumbra y se va viendo más bonito y vamos haciendo acciones pequeñas
con lo cual yo esperaría que la delincuencia pues se reduzca. Lo que también quiero poner aquí, lo que quiero también dejar claro aquí es que son ejemplos diferentes, son ejemplos de magnitudes diferentes, que requieren planes de acciones diferentes, que a lo mejor uno se alcanza a corto plazo, el otro se alcanza a un mediano plazo, pero toda acción, por más pequeña que sea, a favor del progreso, debe de ser bienvenida y nosotros no tenemos que estar en contra de ellas, todo lo contrario, tenemos que apoyarlas y nosotros como cristianos, como católicos, como miembros de la Iglesia del Reino de Dios, tenemos que apoyar. Eso también nos debe de quedar claro que el criterio y el plan de acción que se han emitido o el plan de trabajo que se han emitido son elaborados de acuerdo a la situación que se vive en cada lugar, en cada comunidad, con cada persona. Situaciones prácticas, lo cual es una de las características de la doctrina social. Ante la emisión de estos juicios, de estas críticas y de estos planes de trabajo, nunca debemos de perder de vista el respeto de la dignidad de la persona humana, lo cual nos lleva a que nuestro actuar día con día debe de ser de esa manera, respetar a la persona humana. Y no solamente la dignidad de la persona, sino también la dignidad de la comunidad y de la sociedad. Sobre todo también hay que poner en práctica la primicia de que el hombre está sobre todas las cosas creadas, sin olvidar que la doctrina social busca la dignificación del hombre. Respecto a esto último, aclaro, no estoy a favor del maltrato animal, pero muchas veces se pone a una mascota por encima de la persona humana. Ante todo esto, y para poder emitir juicios más objetivos, se nos menciona que el hombre debe de sumarse a otros hombres para lograr un juicio más amplio, una crítica más amplia y más objetiva. Al igual de que debemos buscar la colaboración con asociaciones civiles que promueven y velan por la dignidad de los hombres y sus derechos. Esto, como se mencionó, debe de ser lo más orgánica posible, sin perder de vista el bien común. Con eso terminamos la lección, hermanos, agradeciendo al Señor por estos momentos de reflexión y ofreciéndolas por las necesidades de cada uno de ustedes, así como las almas del purgatorio, bajo la intersección de San Carlos Acutis. Luz y sal, hasta luego.